Gloria a Dios, aleluya. Más y más preámbulos. Vamos a la palabra del Señor en esta hermosa tarde. Gloria a Dios, aleluya. Si me pueden acompañar, vamos a estar hablando en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, y empezaremos en el versículo 26 al 35. Lucas 8, 26 al 35. Y cuando lo tengan todos me contestan con un fuerte amén. Te adoramos, Dios. Disculpa, también quiero saludar a la mamá de Taina que nos visita con nosotros, que nos deja Lolita. Amén. Gloria a Dios, un privilegio tenerla con nosotros. Aleluya. Te adoramos, Dios. Lucas 8, 26 al 35. ¿Lo tenemos todo? Lucas 8. Te adoramos, Dios. Lucas 8, 26 al 35. Y lo leemos a la gloria del Padre, a la gloria del Hijo, a la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y les rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien había salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor añada bendición a su palabra. Gloria a Dios. Si me pueden acompañar en palabras de oración esta hermosa tarde. Amantísimo Dios y Padre celestial, venimos ante tu presencia, Dios mío, dándote toda la gloria, Padre, toda la honra, sabiendo que tú eres bueno, Padre, y merecedor y digno de toda la gloria y toda la honra, Dios mío. Dios mío, te hemos adorado, te hemos exaltado, Dios santo. Ahora nos sentamos a tus pies, Dios mío, para escuchar tu palabra, Dios todopoderoso. Yo te ruego, Dios mío, que seas tú usándome como canal de bendición a la vida, Dios. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que están aquí, aquellos que nos escuchan a través de las redes sociales. Yo te ruego, Padre, que seas tú poniendo palabras de sabiduría, palabras de ciencia en mis labios, Dios todopoderoso. Que seas tú, Dios mío, mientras tu palabra es predicada, Dios mío, que seas tú glorificándote en cada vida, Padre. Rompe cadenas, desata ligadura, Padre Santo, aleluya. Liberta al cautivo, Dios mío, salva a los perdidos, Dios todopoderoso, aleluya. Y nos encargaremos de darte toda la gloria y toda la honra, porque solo tú eres digno y merecedor de ellas, Padre Santo. Ábrenos el entendimiento, Dios mío, para que podamos entender lo que tu Espíritu quiere hablar en nuestras vidas. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. En esta hermosa tarde quiero hablarles bajo el tema: soluciones físicas no resuelven necesidades espirituales. Soluciones físicas no resuelven necesidades espirituales. Cuando vamos a la palabra, la Biblia nos dice, aleluya, que después de que Cristo, antes de entrar
a lo que estamos tocando en esta tarde, la Biblia nos habla que después de que Cristo calmó la tempestad, sabemos que la Biblia nos habla de que Jesucristo se encontraba, aleluya, después de haber predicado la palabra, ha sido milagro, dice a los discípulos que se monten a la barca porque tenían que ir al otro lado. Y sabemos que en el medio del mar se levanta una tormenta, aleluya, y vemos que a Jesucristo, aleluya, mostrando su poder, aleluya, sobre lo que son los vientos. Dice que los discípulos se maravillaban cuando Jesucristo calma la tempestad y dicen: ¿quién es este que hasta los vientos le obedecen? O sea, vemos que anteriormente a esto, el poder de Cristo sobre lo que es la naturaleza, aleluya, sobre que, dejándonos saber que sobre todo lo que vemos, sobre todo lo creado, Cristo tiene poder, tiene dominio sobre todo ello. Entonces vemos que en medio de la tormenta, aleluya, se le había levantado una tormenta, y vemos que había un propósito por el cual Cristo les había dicho que pasasen al otro lado. Oye, Jesucristo no hacía las cosas por hacer, siempre había un propósito en todo lo que él hacía. Y dice que al pasar Jesucristo sabía que había alguien que en necesidad al otro lado. Jesucristo, cuando lo vemos, Jesucristo tal vez no lo veíamos tanto en megatemplos. Jesucristo estaba mayormente en donde estaba la necesidad. Si era en el templo, ahí estaba también con una necesidad, pero muchas veces estaba con los más necesitados. Aleluya, porque para eso fue que él vino a la tierra, aleluya. Entonces vemos que se levanta una tormenta y Cristo muestra su poder, manda a los vientos a calmarse. Y dice la Biblia que navegaron hasta la región de los Gadarenos y desembocaron allí. O sea que Jesús de lo que era la Galilea, dice que pasa a la región de los gentiles. O sea, Cristo rompe las barreras entre gentiles y judíos. Oye, sabemos que en una ocasión, aleluya, él le dice a la mujer cananea que él había venido, que su ministerio era para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero cuando se trataba de alguien en necesidad, Jesucristo que de vez en cuando rompía las barreras. ¿Por qué? Para llegar a la vida que estaba en necesidad. Y vemos que aunque su ministerio se enfatizó en el pueblo de Israel, de vez en cuando él tomaba otro camino. Dice en una ocasión que le era necesario pasar por Samaria, porque había una mujer en necesidad que, aunque no era judía, necesitaba de él. O sea, Cristo no pasa de largo ante la necesidad del ser humano. Es más, eso es lo que nos deja saber a nosotros que no debemos, imitándola, el pasar de largo a la necesidad, cuando le da la parábola del buen samaritano. Porque si hay algo que Cristo nos modeló, es que cuando él pasaba por un camino, él no pasaba de largo hacia una vida que estuviera en necesidad. Él tenía que pararse, aleluya, a socorrer. Entonces vemos que esta es una de las ocasiones en las que Cristo sale, aleluya, de lo que es el pueblo de Israel para llegar a los gentiles, aleluya. Entonces, aleluya, si hay algo que, aunque su ministerio, aleluya, era principalmente para el pueblo judío, si hay algo que muchas veces Dios le tuvo que haber dejado entender a sus discípulos que él no hace. Pedro, en una ocasión cuando Cristo lo manda a donde Cornelio, si hay algo que Cristo le tuvo que haber enseñado a él, que él no hace acepción de personas. Él dice, Pedro fue uno de los que estaba, que cuando se derramó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, la mayoría era judía, pero en este momento él ve que otro derramamiento del Espíritu, pero esta vez hasta los gentiles, y él reconoce y él entiende y dice, wow, verdaderamente que Dios no hace acepción de personas, así como lo hizo con nosotros, lo hace con los demás. Aleluya. Por eso es que hoy en día usted y yo estamos aquí. Porque Dios no hace acepción de personas. Aunque Cristo vino para el pueblo de Israel principalmente, pero su plan era llegar a todos los rincones de la tierra. Entonces vemos que aquí se encuentra un hombre y dice que cuando él llega a la tierra de Galilea, le sale al encuentro un hombre. Y dice que era un endemoniado, aleluya. Y cuando vemos el estado de este hombre, era un estado crítico, un estado lamentable, aleluya. Dice que este era un hombre que estaba sin voluntad, o sea, impulsado por el diablo. Nos dice que este hombre era completamente poseído
por demonios. O sea, él estaba bajo la influencia de Satanás. Y cuando Pablo nos habla en Efesios 2:2, una de las cosas que nos quiere dejar saber a los efesios es que él les dice que en otro tiempo seguimos la corriente de este mundo conforme a al príncipe del mundo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Pablo le está diciendo a los efesios en otro tiempo, o sea, antes de nuestra conversión, toditos caminamos por ese camino. Toditos, Pablo le está diciendo, ustedes no son mejores que los que le estamos predicando. En otro tiempo, nosotros también estuvimos en esa condición. Él les está diciendo, o sea, antes de la conversión andábamos, y él dice, o sea, teníamos una conducta constante. Porque cuando habla de andar es algo constante. O sea, Pablo les está diciendo, en otra vida, antes de ser rescatados por la gracia, nosotros también caminamos por ese camino. También teníamos la misma costumbre de pecados y delitos, aleluya. Y dice que seguíamos la corriente de este mundo. Oye, cuando vemos la humanidad, que es una humanidad que sigue, que la corriente es como un pez cuando muere, que se va arrastrado por la corriente donde quiera que lo lleve. Esa es la metáfora que Pablo utiliza. Y dice que conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, que están bajo ¿qué? Bajo una sumisión del gobierno de Satanás. Porque si hay algo, el mismo Juan dice que el gobierno está bajo la influencia de Satanás. O sea, Pablo está diciendo, ahora los que están en el camino, así como nosotros antes, andan bajo la potestad de las tinieblas. Este era un hombre, aleluya, que estaba completamente bajo la potestad de las tinieblas. O sea, del príncipe de este mundo. Este hombre no tenía razón. Este hombre no tenía voluntad. Este hombre no podía, como usted y como yo, que tenemos libertad de hacer lo que queramos. Él estaba completamente bajo el poder de Satanás. Gloria a Dios, aleluya. Y eso es lo que Satanás quiere hacer con el ser humano, aleluya. Que tenerlo bajo la potestad, bajo su poder, bajo su dominio. Oye, este hombre estaba tan poseído que cuando Cristo le pregunta el nombre, dice que es legión, y sabemos que una legión se componía de 5,000 a 6,000 soldados romanos. O sea, vemos que tal vez no era la cantidad que había, pero no quiere dejarse ir su nombre, era la posesión que había en este hombre. Este hombre, aleluya, no hacía nada. O sea, Satanás tenía completo control y dominio de su mente y de su voluntad. Y así es como el enemigo quiere mantener a la humanidad completamente bajo ¿qué? Bajo su poder y bajo su dominio. Aleluya, haciendo la voluntad del príncipe, como dice Pablo, de la potestad del aire. Este era un hombre, aleluya, que no tenía esperanza. Dice la palabra que nadie podía dominarlo. O sea, este era un ser que estaba sin autocontrol. Dice que más las cadenas que habían, que rompía cadenas y desmeduzaba los grillos. Este hombre estaba completamente fuera de control. O sea, este era él. Vemos que tenía un poder oculto, un poder oscuro, aleluya, por el cual era dominado. Ningún ser humano tiene la capacidad de hacer cosas semejantes. Si nos atan con una cuerda, no nos podemos zafar. Tenemos unas limitaciones. Aleluya. Pero dice que este hombre lo investía, el poder de las tinieblas lo investía de una fuerza sobrenatural. O sea, hacía que este hombre no tuviese limitaciones. Óigame, hay que tener cuidado cuando piensan que Satanás no tiene poder. Tiene poder. Esto nos dice que sí. Que tiene un poder limitado, pero él tiene poder, tiene una autoridad. Y vemos que la influencia de este hombre le daba un poder tal que lo hacía que no tuviese limitaciones. O sea, lo hacía tal por encima de los otros que le rodeaban. Oye, así como Dios nos da poder, Satanás le da poder a los suyos. Sabemos que la Biblia nos habla de un hombre que en el Antiguo Testamento fue dotado con poder del cielo. Se llamaba Sansón. Y dígame, ¿qué era lo que Sansón hacía? Que cuando la ataban, ¿qué? Rompía. Vemos que un poder similar operando ahora en este hombre, que hacía exactamente lo que Sansón hacía, que cuando la ataban rompía las cadenas y las ataduras como si nada. Pero este era un poder maligno. Aquí es donde está la diferencia.
Porque el poder que tenía el gadareno, que era un poder destructivo. Oye, dice que en Mateo 8:28 dice que feroces, era feroz en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. O sea, si alguien se acercaba, podía dañarlo. Esto era un poder destructivo, a tal manera que decía que él mismo sería con piedra. Oye, el poder de Satanás es para destruir. El poder que Satanás le puede dar a un ser humano es para destruir, porque exactamente esa es su misión. Dice que él vino para matar, robar y destruir. Y aunque este hombre tenía un poder oscuro, un poder sobrenatural, era un poder destructivo. Un poder para dañar al prójimo, un poder para autodañarse a él mismo. A diferencia, aleluya, del poder que había sido otorgado a Sansón por el Espíritu Santo, que era un poder para salvar. Que era un poder que para salvar al pueblo de Israel. O sea, aquí vemos dos poderes que pueden haber en la vida de un humano: el poder destructivo de Satanás, o el poder con el cual Sansón, aleluya, y usted y yo hemos sido investidos en este momento, pero un poder salvador, aleluya. El enemigo tiene una encomienda y la tiene bien clara, y es destruir. Y utilizaba a este hombre como un instrumento para ¿qué? Para dañar a otros y para dañarse a él mismo. O sea, la posición que el enemigo tomaba era para destruir. Mire, lo vemos cuando más adelante la Biblia dice que cuando estos demonios, Jesucristo le da el permiso de salir, dice que fueron a los cerdos. ¿Y qué fue que hicieron los cerdos? Ese es el poder de Satán en la vida del ser humano, que los lleva a zumbarse por un precipicio para destrucción. Óigame, cuando entraron en estos cerdos, dice que inmediatamente se lanzaron por un precipicio y perecieron todos. Eso es cuando le abrimos la puerta al enemigo, cuando le dejamos que el ser humano le da la potestad a las tinieblas para que obren ellos, es para destruirlo. Aleluya. Pero qué diferencia cuando Pablo habla de lo que es el poder del evangelio, que él dice que es poder para salvación a todo aquel que cree. Aleluya. Hay dos poderes operando, aleluya, que aunque no los vemos son tan reales como el aire que respiramos. Pero hay un poder que vino a destruir al ser humano. Pero el evangelio, el poder del evangelio, Pablo dice, es para salvación, para liberarnos del poder de las tinieblas. Aleluya, para que en vez que Satanás nos mande por un rico, podamos tener vida y podamos tenerla en abundancia. Aleluya, vemos que este era un hombre que no tenía esperanza. O sea, nadie podía dominarlo. Este era un hombre que no tenía alegría. Oye, mire, este hombre dice que se vivía solo en las cavernas. O sea, este hombre vivía en las tumbas. ¿Donde qué? Donde yacen los muertos. Y cerca de los hatos de los hatos de cerdo, donde todo era considerado inmundo. Y ahí es donde Satanás quiere tener a la humanidad, aleluya, en la inmundicia del pecado. Por eso Pablo dijo que antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Este hombre estaba exactamente donde están las tumbas, donde predomina la muerte, donde está todo lo impuro. Así Satanás quiere tener al ser humano. Este hombre, eso es un lugar que cuando ve las tumbas no es un lugar que le da alegría a nadie. Este hombre no tenía alegría, aleluya. Si vemos que exactamente lo que Satanás siempre quiere hacer con el ser humano es llevarlo a estos lugares tenebrosos. Cuando vemos la historia del hijo pródigo, este era un hijo que estaba en la casa del padre. Lo tenía todo, tenía alegría, tenía bienes, tenía todo. Oye, pero cuando le abrimos la puerta a las tinieblas, ¿qué fue lo que hizo? Lo llevó ¿a qué? Al mundo, al pecado, a la inmundicia. ¿Hasta qué? Hasta que se encontró comiendo con los cerdos. Este es el plan que el enemigo tiene para el ser humano. O sea, que este hombre lo tenía, al hijo pródigo lo saca de la casa de su padre. Hay que tener cuidado porque hoy estamos en la casa del padre, pero el enemigo está planeando cómo llevarnos al acto de los cerdos. Donde está que nos volvamos a revolcar en la inmundicia, en los pecados, de donde una vez fuimos ¿qué? Rescatados. Él quiere que volvamos ahí donde no hay alegría, donde somos esclavos de Él, donde el poder de Él nos domina. A tal manera que, como dice Pablo, lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Aleluya.
Entonces con el hijo pródigo lo saca de la casa de su padre y lo lleva a donde estaban los cerdos, aleluya. Después de haber estado en la casa, lo sacó de la alegría. Este hombre se encontraba viviendo entre las tumbas, entre los muertos, aleluya. Y así nos quiere tener el enemigo, aleluya. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Ahí es donde el enemigo quiere tener a la humanidad, en la oscuridad. Donde la luz del evangelio no le resplandezca, porque él quiere que donde llega la luz, las tinieblas tienen que ser esparcidas. Y eso es lo que él quiere, mantenerlo en la oscuridad, donde no puedan ver la luz, aleluya. Pero dice la Biblia que aleluya, que Jesucristo vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, aleluya, para encaminar nuestros pies a camino de paz. O sea, las buenas nuevas, esto es el evangelio, las buenas nuevas que nos llevan de muerte a vida. Este hombre se encontraba en tinieblas, aleluya, en donde habitan los muertos, o sea, donde la luz no llegaba de él, aleluya, no había llegado todavía de él. O sea, este hombre era un hombre que no tenía paz. O sea, dice que se lastimaba, que deambulaba, dice que andaba dando voces, aleluya, en los montes. Oye, gritando, dando voces. Este era un hombre que cuando vemos su panorama, este era un hombre que no gozaba de paz. Este era un hombre, aleluya, que estaba poseído. Aleluya, que el enemigo lo había llegado a un nivel que no podía disfrutar de la paz. Dice que no solamente daba voces, sino que se hería con piedra. Y cuando vamos, la posición de paz es intranquilidad. Un hombre que andaba por la noche dando paz era un hombre que no tenía paz, vivía una vida intranquila, poseído. Aleluya. Otra de diferencia de paz es dolor. O sea, dice que la Biblia que él se hería con las piedras. O sea, en vez de paz él tenía dolor. En vez de paz él tenía una vida de intranquilidad. Aleluya. Y cuando vamos, aleluya, la Biblia nos dice que los que le conocían trataron de ayudarlo. Trataron pero la solución que usaron fue una solución física. Y aquí es donde viene el tema. Que dice que lo ataban con cuerdas y con grillos. O sea, trataban de que no solamente que no dañara a él, sino que no se autodestruyera. Aleluya. Pero trataron de hacerlo de una manera incorrecta. Trataron de buscar soluciones físicas. Porque como seres humanos muchas veces optamos por buscar soluciones físicas. Pero cuando se trata de una necesidad espiritual, las soluciones físicas no funcionan. Este hombre no necesitaba que lo encadenaran, porque realmente ya le estaba encadenado. Este hombre no necesitaba grillo. Él ya estaba bajo las cadenas de las tinieblas. Aleluya. Y hay que para poder bregar con una vida, hay que saber identificar cuál es el problema. Oye, lo primero que un médico hace cuando llegamos a la sala de esto, que nos hace un estudio, porque si no sabe de dónde es la raíz del problema, no puede solucionarlo. Si no sabe de dónde viene la fiebre, no puede solucionar el problema. Entonces, aleluya, muchas veces Jesucristo le llevaban niños enfermos, pero humanamente podemos pensar, hay que llevarle a un médico. Pero Jesucristo, la Biblia nos dice que su enfermedad no era algo natural, que era posesiones. Jesucristo sabía identificar cuál era el problema. Por eso es que podía ser efectivo. Él decía, está enfermo. Había un joven que convulsionaba. No era una epilepsia normal, era algo espiritual. Y aunque sabemos que Cristo sana todo tipo de enfermedad, Jesucristo en estas ocasiones sabía saber cuál era la raíz del problema. Y podía ir exactamente a la raíz. ¿Para qué? Para solucionar el problema. Por eso es que cuando le traían a estas personas, Él no le decía sé sano, sino decía sal del cuerpo. Porque echándolo fuera, la enfermedad se iba con él. Entonces en este hombre se encontraba en una situación. Muchas veces el ser humano busca soluciones físicas,
¿Para qué? Para resolver una necesidad que es espiritual. Cuando vemos a la humanidad, aleluya, hoy en día es una humanidad que buscando la felicidad verdadera, aleluya, muchas veces trata de buscarla que a través de cosas materiales. Queremos tener tal vez dinero, estabilidad económica, porque cuando hablamos de felicidad, nos habla de un estado de ánimo de la persona que está plenamente satisfecha. Y hay cosas materiales que nos van a traer algo de felicidad, pero no van a completar nuestra satisfacción. Y aquí el problema de la humanidad, cuando muchas veces quieren que llegar a la verdadera felicidad a través de cosas físicas, a través de soluciones físicas. Pero el significado es que no vamos a llegar a una plena satisfacción. Esa única felicidad verdadera la encontramos en Cristo. O sea, no podemos buscar que una solución física para una necesidad espiritual. Y el ser humano hoy necesita que felicidad, y muchas veces la buscamos en todo lugar. Buscamos que satisfacerla por medio de muchas cosas. Pero la verdadera felicidad está en Cristo. Aleluya. Una felicidad que aunque tengamos o no tengamos, estamos gozosos. Exactamente una de las clases que creo yo que fue el que la dirí el martes pasado, que habla de que Pablo dijo: yo aprendí a contentarme no importa cuál fuera mi situación. O sea, Pablo dijo: en mi necesidad de felicidad, yo he entendido que lo físico no me lo cubre, pero cuando Cristo está conmigo, yo puedo estar en pobreza y puedo estar en riqueza, y de igualmente me gozo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. O sea, hay una necesidad espiritual en el ser humano, y muchas veces busca la forma de dañarla con cosas materiales. Y así eso no trabaja. Hay un vacío en el ser humano. Y cuando hablamos de vacío, es desocupado, deshabilitado, desierto. ¿Por dónde es que este endemoniado caminaba? Por tierras desiertas. Y hay un vacío que muchas veces el ser humano quiere llenar con tantas cosas. Pero hay un vacío, ese vacío, aleluya, solamente lo puede llenar Cristo. Para necesidades espirituales no hay nada físico que nos pueda ayudar. O sea, cuando tenemos una enfermedad, no podemos ir a un mecánico, tenemos que ir al médico. Y cuando se trata de lo espiritual, solamente hay alguien que nos puede socorrer. Y muchas veces el ser humano lo busca en llenar ese vacío en tantas cosas, rodeándose de tanta gente. Tal vez con tantas soluciones, pero solamente Cristo puede llenar ese vacío. Si hay algo que Pablo entendió exactamente, fue eso. Solamente Cristo, aleluya, nos puede llenar, aleluya. El ser humano, si hay algo, que una de las cosas que el ser humano trata de buscar es que es paz. Y cuando hablamos de paz, hablamos de tranquilidad, de seguridad. Y hay una paz que el mundo nos da. El mismo Jesucristo lo dijo. Pero cuando Jesucristo habla de la paz del mundo y habla de la paz de Él, hace una diferencia abismal. Él dice: hay una paz que el mundo te da, pero el mundo te da una paz que cuando todo va bien, cuando no hay guerra, cuando no tenemos problema con nadie, cuando las situaciones económicas van bien, tenemos paz, tenemos seguridad. Pero la paz que nos da Cristo es muy distinta. Esto es una paz verdadera, aleluya. Por eso es que si hay algo que Cristo le dice a sus discípulos, Él dice: no se preocupen por las cosas que le hagan falta. Mira, porque la paz de Dios guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Y la Biblia dice que Él guardará en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en mí persevera. O sea, hay una paz que, aleluya, que solamente Cristo la puede dar. Hay una seguridad que no importa si hay guerra este país con el otro, no importa si hay pandemia, no importa si hay nada. Hay una paz, una seguridad que solo Cristo la puede dar. Que solo cuando estamos en Cristo podemos tener esa. Es tal la paz que la Biblia la habla, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aún en enfermedades, en situaciones adversas, Cristo nos hace estar en paz. Nos hace estar seguros, aleluya. Porque sabemos que hay alguien que vela por nosotros. Pues este hombre no padecía de todas estas cosas. Aleluya. Pero de momento, aunque trataron de ayudarlo, vemos que los recursos que utilizaron no fueron efectivos. Hasta que se encontró con el maestro. Aleluya. Dice que cuando tuvo un encuentro con el maestro,
dice que vino y se postró ante él. Aleluya. O sea, este hombre, este era un hombre que acostumbraba a correr hacia los otros ¿con qué? Con rabia. Pero cuando se encontró con el maestro, cuando se encontró con ¿qué? Con el caballero de la cruz, dice que se postró en reverencia. O sea, este era un hombre al cual no podía ¿qué? Intimidar, sino que dice que se postró, o sea, en señal de reverencia. Oye, había una multitud de demonios, pero llegó alguien con el que en él no podían. O sea, llegó el maestro, aleluya. Y si hay algo que la Biblia nos dice, que los demonios creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Dice la Biblia que tiembla la tierra. Dice que este hombre, aleluya, cuando se encontró con Jesús, dice que vino corriendo y se arrodilló. O sea, cuando vemos y se arrodilla y le llama ¿qué? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Yo te ruego que no me atormente. O sea, estos demonios no solamente vinieron a reverenciar a Dios, al creador del cielo y la tierra, sino que vinieron a decirle Jesús. Y cuando hablamos de Jesús, el nombre de Jesús significa salvación. O sea, ¿qué es lo que sucede? Estos demonios habían entendido que aunque los otros habían tratado de ayudar a esta persona atándolo con cuerda y con cadena, habían sido ineficaces. Gracias. Ineficaces. Pero cuando vieron a Jesucristo, dijeron: aquí llegó la solución de este hombre. Por eso es que le dieron Jesús. O sea, aquí vino el Salvador del ser humano. Aquí vino el único que tiene la solución para que nosotros tenemos encadenado. O sea, ellos vieron que la salvación de este hombre había pisado tierra. Y le dicen no solamente Jesús, sino que le dicen Hijo del Altísimo. O sea, superior a todos los demás. Estos demonios habían reconocido que un poder habían dominado la región por mucho tiempo. Decía que este hombre lo tenían atormentado por muchos años. Pero de momento llegó Cristo a la tierra y ellos que reconocieron que un poder mayor había llegado a ese lugar. Óyame, por eso es que ese es el mismo poder que ha sido depositado en usted y en mí. Por eso es que cuando la Biblia habla de los apóstoles, dice que cuando llegaron a un lugar dijeron: los que trastornan las ciudades también llegaron aquí. ¿Qué es lo que está diciendo? Esta gente dijeron: aquí llegó un poder sobrenatural por encima del que está operando en este lugar. Oye, ese es el mismo poder por el cual la iglesia ha sido investido. El mismo que le dijo: no se vayan hasta que seáis investidos del poder del cielo. Por eso es que los discípulos, cualquier tierra que pisaban, los demonios entendían que un poder superior había llegado a la tierra. Por eso es que el poder del evangelio, aleluya, no es cualquier cosa. Oye, el poder que se depositó en usted y en mí no es cualquier cosa. Tenemos que entender la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso es que dice: ni las puertas del Hades van a poder prevalecer contra ella. Cuando llega usted, hay que llenarnos de poder del cielo. Porque cuando llegamos, las tinieblas saben que un poder superior acaba de llegar. Y por eso es que las vidas tienen que ser libres. Ese es el poder del evangelio. Por eso es que Pablo dijo: esto no es filosofía. Yo no vengo a ustedes con palabras de filosofía. Yo vengo con manifestaciones de poder. Aleluya. Y estos demonios entendieron que un poder superior a ellos había llegado. Aleluya. La Biblia nos dice que ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes si antes no viene y le ata. O sea, tiene que pedirle un poder natural, un poder sobrenatural. Por eso es que Jesucristo le dijo a los discípulos: yo les doy la autoridad, yo les doy el poder de atar, echar fuera demonios. Aleluya, de sanar al enfermo. Esa es una autoridad, aleluya, que viene del cielo. Y el enemigo reconoce bien cuando la autoridad está en un hombre y en una mujer. Por eso es que los demonios le dijeron, cuando los hijos de unos sacerdotes fueron a arrepentirlo, de Seba, le dijeron: nosotros conocemos a Cristo y a Pablo también. O sea, nosotros sabemos que la autoridad que estaba en Pablo, en Jesucristo, también estaba en Pablo. Oye, las tinieblas reconocen la autoridad que hay en un hombre y en una mujer llenas del poder de Dios. Y dice que reconocieron la autoridad de Cristo, aleluya, cuando llegó al lugar. Y me encanta, aleluya, porque Jesucristo le dice: sal de este hombre, espíritu inmundo.
¿Qué clase de poder? Oye, mire, este era un hombre que solamente, Jesús solamente con su palabra pudo dominarlo. Aleluya. Dominar con su palabra a quienes los hombres no pudieron sujetar con ninguna clase de cadena. Aquel que los hombres no pudieron sujetarlo, lo ataban con cadena, con cuerda y no pudieron, solamente el poder de la palabra. Jesucristo no lo tocó. Jesucristo no forcejeó con él. Simplemente le dijo: sal de este hombre. Aleluya. Óigame, esto es el poder, el poder del que usted y yo le servimos. Usted y yo no le servimos a un Dios de palo ni de yeso. Usted y yo le servimos a un Dios de poder. Aquel que creó los cielos y la tierra. Tenemos que entender que la autoridad que respalda a la iglesia, aleluya. ¿Por qué? Que aunque nuestro enemigo tiene poder, hay uno que está por encima de él. Los demonios mismos lo reconocieron, dijeron: aquí llegó el Hijo del Altísimo y contra este no podemos. A tal manera que le rogaban: no nos eche de la región. O sea, llegó el Salvador de este hombre. Llegó el que puede cubrir la necesidad de este hombre. Y sabemos que tienen la autoridad de sacarnos. Simplemente no nos saques de la región. O sea, ellos mismos reconocen la autoridad del Dios que usted y yo le servimos. O sea, una autoridad que ante su presencia tuvieron que arrodillarse. Y tuvieron que retroceder con solamente el sonido de su palabra. Aleluya. Oye, cuando papá habla, las tinieblas tienen que retroceder. Cristo no necesita hacer mucha fuerza. Simplemente sal fuera. No importa si eran 5,000 o 6,000 demonios que habían. Solamente uno les dijo: tienen que salir fuera. ¿Por qué? Porque llegó el Salvador de ese hombre. El único que podía cubrir la necesidad que había en ese hombre. O sea, cuando vamos al lugar perfecto, correcto, cuando utilizamos los medios correctos, ocurren cambios. Dicen que este hombre, ya les dije la situación que se encontraba cuando vinieron a verlo. Dice que los demonios habían salido fuera. Con solamente la palabra, aleluya. Con solamente un sal fuera. Dice que cuando lo encontraron, aleluya, lo encontraron que libre, aleluya. Y esta exactamente que una de la misión que Cristo vino a hacer, a pregonar libertad a los cautivos, a poner libertad a los oprimidos. La misma misión que usted y yo tenemos, por lo tanto, fue el mismo poder con el cual hemos sido investidos. Porque si hay algo que la Biblia nos habla, es que Jesucristo no hizo nada que si no fuera por el Espíritu. El mismo con el que nos sellaron usted y a mí. Aleluya, tenemos la misma encomienda. Por lo tanto, el ser humano normal, el ser humano que no le sirva a Cristo, va a buscar soluciones físicas. Si se hubiese dado en estos tiempos, lo más que puede hacer el ser humano es: vamos a meterle un manicomio, vamos a darle pastillas, vamos a darle tratamiento. Pero a usted y a mí se nos dio un poder de lo alto. ¿Para qué? Para poder cubrir la necesidad. Aleluya, para poder decirle: sal fuera. Por eso les doy potestad de echar fuera demonios. Esa potestad la tiene la iglesia. Esa encomienda la tiene la iglesia hoy en día. Por lo tanto, usted y yo, que la Biblia nos revela cuál es la necesidad espiritual, Dios nos ha dado el poder para poder solucionar. Para poder llevar a las personas a donde está la verdadera solución. Solamente a través de Cristo. Aleluya. Dice que recobró su mente. Aleluya. Lo encontraron que en su juicio cabal. Oye, cuando el ser humano se obstina en rechazar a Cristo, Pablo le habla a los romanos, cuando le está hablando de la culpabilidad del hombre, dice que por envanecerse en su razonamiento, su necio corazón fue que entenebrecido. Hoy en día, muchos en el mundo con un entendimiento entenebrecido. Este hombre se encontraba exactamente con el entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecido, lleno de tinieblas. O sea, ese es el estado natural de la naturaleza caída en que hallamos antes de ser salvos. Aleluya. Que obstruye el paso de la luz. Por eso es que dice que le cegó el entendimiento. Aleluya. Por eso es que los quiere tener en oscuridad. Aleluya. Pero llegó la luz al mundo. Y ahora Jesucristo dice que usted y yo somos la luz del mundo. Aleluya. Y dice
no solamente que usó una liberación física, dice que se vistió. Este era un hombre que andaba, óigame, desnudo. Y esto tiene un significado espiritual. Aleluya. Y hay una de las cosas que el ser humano trata de hacer con medios físicos, es que cubrir nuestra desnudez espiritual. Mire, si hay una de las cosas que Jesucristo le recalca a la iglesia de la Odisea, era que aunque ella se creía que estaba tenía muchos vestidos, muchos lujos, él le dijo, tú te encuentras desnudo en un sentido espiritual, tú estás desnuda, pero me encanta porque Cristo le deja saber que compre de mí que oro refinado y vestiduras blancas para vestirte. ¿Qué es lo que nos deja saber? Que en el corazón de Cristo siempre está este deseo de cubrir la desnudez del ser humano. Porque le está diciendo a la iglesia de Odisea, tú te encuentras desnuda, pero yo vengo con una oferta, compra de mí porque quiere vestirnos. Oye, si hay algo que el ser humano siempre quiere cubrir esa necesidad espiritual del perdón que necesitamos, pero queremos hacerlo a través de muchas cosas. Oye, muchas veces tenemos que hacerlo a través de obras. Eso no funciona. Mira, si hay el mejor ejemplo fue que cuando la primera pareja cayó en el Edén, dice que cuando se dieron de cuenta que estaban ¿qué? ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Con hojas de higuera. Buscaron cubrir su desnudez con remedios físicos. Si hay algo que el ser humano es, que trata de cubrir su culpa con esfuerzos humanos, esto no funciona. Hay una necesidad en el ser humano que necesitamos cubrir nuestra desnudez. Aleluya. Pero dice que aunque ellos buscaron sus propios medios, es que Dios de verdad que es bueno. Es que Dios de verdad que ama su creación. Dice que no los dejó así, sino que los cubrió con vestiduras, con pieles. Eso tipifica el primer sacrificio hecho en la tierra. Le está diciendo, eso no te está cubriendo. Dame un brequecito, yo te voy a cubrir. Yo voy a cubrir tu desnudez. Aleluya. ¿Qué es lo que nos dice? Que aunque las hojas de higuera tenían una cobertura demasiado estrecha, o sea, no era suficiente para cubrir su pecado, Dios los cubre porque a veces tratamos de cubrirnos con nuestra propia justicia, y la Biblia dice que la justicia del hombre es como trapo de inmundicia ante Dios. Entonces dice que Dios le hizo túnicas pieles, o sea, una túnica que es amplia, fuerte, duradera, adecuadas. Tal es la justicia de Cristo en el ser humano. No hay forma de que el ser humano pueda cubrir su desnudez si no es a través del sacrificio del Cordero, del Hijo de Dios. O sea, y está a la disposición todavía de Cristo de cubrir la desnudez del ser humano. O sea, solamente su sangre nos puede cubrir. Y las ropas blancas son símbolos de una justicia imputada. Y que muchas veces el ser humano quiere tratar de justificarse por muchos medios. Solamente eso es una necesidad espiritual. No hay nadie en la tierra por el cual nosotros podamos justificarnos. Solamente es a través de Cristo. Del sacrificio del Cordero inmolado. Aleluya. Por eso es que cuando se trata de la salvación, el profeta Isaías dijo, porque en gran manera me gocé. ¿En quién? En Jehová. Mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Hoy había una necesidad en usted y mí, que Cristo nos ha vestido con vestiduras de salvación. Oye, y la misma disposición, esas vestiduras están para aquellos que todavía andan desnudos. El mismo llamado que le hizo a la iglesia de Odisea, yo te voy a vestir con vestiduras de salvación. Entonces, cuando vemos que el estado emocional estaba sentado a los pies de Jesús. Oye, mientras estaba poseído de los demonios, dice que gritaba y se espantaba de la presencia de Dios. Lo primero que dijo es, no me atormentes. No me atormentes. Óigame, el que atormentaba a los demás se sintió atormentado por la presencia de Dios. Por eso es que no es opcional
Es vital que la presencia de Dios esté en la casa de Dios, que la presencia de Dios esté en usted y en mí, porque ante la presencia de Dios, las tinieblas, los demonios se sienten atormentados. Por eso es que cuando Cristo, cuando camina, cuando la presencia de Dios se manifiesta en un lugar, no hay demonio que se pueda estar tranquilo. Le dijeron, ¿por qué me atormentas? Jesucristo no había dicho nada todavía, pero la mera presencia del Cordero allí los atormentaba. Y dice que estaba a los pies, aleluya, de Jesús. Pero ahora, aquel que se espantaba por la presencia de Dios, ahora estaba sentado en completa paz y en sano juicio, a los pies del Maestro. Aleluya. Oiga, es que cuando el poder de las tinieblas abandona, sentimos, no hay un lugar donde podamos sentir mayor paz, tranquilidad y seguridad que a los pies del Maestro. No hay mejor lugar. Por eso, no importa la necesidad espiritual que hay en el ser humano, no hay mejor satisfacción que cuando venimos a los pies del Maestro. Aleluya. Ahí encontramos paz, ahí encontramos perdón, salvación, aleluya, libertad. Cuando Dios toma posesión de nosotros, aleluya, el juicio, el gobierno de nosotros mismos que está seguro. Pero si es Satanás el que domina al ser humano, le roban ambas cosas. Exactamente, eso es que una de las características. Él vino a robar la paz, la tranquilidad del ser humano, a robar su salvación. Aleluya. Pero dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Y no solamente eso, sino que una liberación. O sea, este hombre ahora, cuando usaron el remedio para su verdadera necesidad, hubo una transformación. Ahora este hombre tiene un propósito de vida. Hasta este hombre no tenía ningún propósito. Yo estoy bien seguro que tal vez si hubiesen tenido la oportunidad de deshacerse de él, lo hubieran hecho. Pero no podían. No había un propósito de vida, simplemente atormentar a los demás. Pero ahora, cuando Cristo vino a la vida de cada uno de nosotros, nos dio un propósito. Ahora es que tenemos sentido. No sé quién escribió una vez, dijo que lo más importante es encontrar el sentido de la vida del ser humano. El sentido nos lo da Cristo. El sentido de todo ser humano de vivir lo da Cristo. Ahora este hombre tiene un propósito, aleluya. Y dice que aunque él quiso irse con Cristo, Cristo le da una encomienda, aleluya, a que sea testigo de él. Ahora, no como los discípulos. No todo el mundo tiene el llamado de ir a las naciones. Pero este lo envió a su casa, a sus familiares, a la vecindad, a aquellos que lo conocían. Porque ¿qué testimonio va a darle este? Aleluya. Necesitaba que su testimonio trajo muchos frutos. Dice que todos se maravillaban. Este hombre que nadie podía con él, este hombre que atormentaba a todo el mundo, ahora lo ven cavar en su juicio, lo ven en paz, lo ven en tranquilo, aleluya. Antes quería destruir y ahora que quieres llevar a los demás a los pies de aquel que lo libertó. Esa es la encomienda de nosotros. Llevar al ser humano a los pies de aquel que el único que puede solucionar toda necesidad que tenga el ser humano. Toda necesidad, testificaba que las soluciones, yo me imagino a este hombre que simplemente con la gente verlo, les daba testimonio que las soluciones físicas que ellos trataron de utilizar no resolvieron su necesidad, pero que hubo uno que cubrió la necesidad que él necesitaba. Y con su nueva vida daba testimonio de ello. Les está diciendo, llegó el que si pudo cubrir mi necesidad, va a cubrir la de ustedes. Llegué uno que puede transformar, uno que puede cambiar. Uno que cuando Cristo llega a la vida del ser humano, la transformación es maravillosa. No hay nadie en la tierra, aleluya, que pueda, solamente Cristo, aleluya. Solamente en Cristo que pueden saciar toda necesidad. Solo en Cristo encontramos la paz, solo en Cristo encontramos libertad, solo en Cristo encontramos salvación. Por lo tanto, aleluya, si hay alguien aquí o alguien a través de las redes sociales que todavía no lo ha aceptado, la pregunta que debe hacerse es: ¿cuál es tu necesidad en esta noche, en esta tarde, aleluya? ¿Con qué solución física lo estás tratando de resolver? En esta tarde te digo que solamente
Cristo tiene la solución para ello. Amén. Vamos a estar puestos en pie hasta aquí mi parte. Amantísimo Dios y Padre celestial, ante tu presencia vengo, Padre. He predicado tu palabra, Dios mío, aleluya, entendiendo y reconociendo que ella nunca torna atrás vacía, sino que hace la obra para la cual ha sido enviada. Yo te ruego, Padre, que nos ayudes a atesorarla en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a ponerlas por obra, Padre. Si hay alguna vida, Padre, que no te conoce, yo te... Gracias por habernos sintonizado. Le pedimos, ¿verdad?, que se suscriban, que le den a la campanita para que puedan recibir todas las notificaciones, ¿verdad?, de cada vez que vayamos exponiendo algún mensaje que va a bendecir su vida. Le pedimos también que deje su comentario ahí en la cajita de los comentarios para que nosotros podamos saber de usted, conocerle, orar por usted. Amén. Y nos encontramos localizados en 115 Ken Center en Baltimore, West Virginia. Dios me los bendiga a todos.